Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido una vez más a la casa del Señor. Amén. Vamos a orar por la palabra, por algunas peticiones que tenemos acá, para recordarles que mañana el culto es normal, es decir, mañana es domingo, faltando un cuarto para las 10 y tenemos también ayuno. Es decir, mañana el culto no es por la noche, el traído no llega aquí, llega en su casa. Amén. Entonces, normal culto mañana. Amén. Y ayuno tenemos mañana también. Todos cordialmente invitados. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche dándote gracias por tu misericordia, tu bondad, por tu amor, Señor Dios, por tus cuidados para con nosotros, nuestra casa. Gracias, Señor. Gracias por traernos esta noche de nuevo a tu casa, Señor, por permitirnos alabarte, adorarte, y porque nos das el privilegio de sentarnos a tu mesa, Señor, a recibir ese maná que tú has preparado para nosotros. Habla a nuestro corazón, que tu palabra tenga cabida en nuestro corazón. Reprende todo aquello que quiera estorbarla, que quiera robarla, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea dando buen fruto y preparándonos para tu venida, Señor. Te pedimos por cada petición, te pedimos por Gloria Cardona, Señor Dios, que está en la UCI, Señor. Te pedimos que por favor seas tú obrando en su vida, visitando al Espíritu Santo, tomando el control de la situación de esta mujer. Solo tú sabes, Señor Dios, hacer, Señor, lo que tienes que hacer. Nosotros enviamos bendición, Señor, a ese lugar, y que sea tu nombre glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche, hermano, vamos a hablar de un tema que le hemos puesto como el formador divino. Amén. Y de pronto usted viendo la imagen va entendiendo un poco de qué vamos a hablar. Amén. Entonces, para eso quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 2, Génesis 2, versículo 7. Amén. Génesis 2, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Y es un pasaje bastante conocido, que usted en muchas ocasiones lo ha leído, pero que en esta ocasión nos sirve de introducción, o para poder ir ingresando en lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Y es que el Señor, en un principio, cuando creó al hombre, desde ese Génesis, el Señor Dios, vemos aquí que toma al hombre o forma al hombre, ¿de dónde? Del polvo o del barro. Amén. Y que el Señor en este Génesis 2 lo que iba a hacer era una transformación para tener el resultado de lo que Él quería tener. Es decir, para que vayamos comprendiendo un poco de lo que el Señor quería hacer, o que muestra aquí en este Génesis 2, es preciso que tomemos dos palabras que hay acá en este Génesis 2:7, y una de ellas es formó y la otra es polvo. Y esta palabra formó, quiero que preste atención a eso porque nos va a servir bastante ahorita más adelante. Esta palabra formó viene de la palabra hebrea, ojo a esto, yatzar, la cual significa moldear o formar como un alfarero o enmarcar. Y aquí lo lindo es que desde ese principio vemos que el Señor Dios formó al hombre con sus manos, con sus propias manos, con sus preciosas y santas manos.
Él forma al hombre. Ahora, ¿de dónde formó Dios al hombre? Dice allí que del polvo, que también viene de una palabra hebrea que se menciona como apar, que significa arcilla, barro, argamasa. Y mirando esos significados hubo uno que me llamó la atención y con todo respeto se lo voy a decir. Lo formó, dice allí, o el que tradujo esto, de la basura. Esa fue la que más me llamó la atención. Y recuerda usted que la palabra del Señor habla en 1 Corintios 1:28, dice: y de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios de lo que no es para anular lo que es. Amén. Mire, de dónde Dios tomó para formar al hombre. Ahora bien, de que me lo traslado un poquito, que nos traslademos un poquito a lo que quiero llegar en el tema. En el libro de Génesis habla de ese principio, de esa formación que Dios comienza a hacer. Y de dónde Él forma al hombre, lo formó del barro. Aquí en el Antiguo Testamento habla que lo hace el Señor Dios. Pero si nosotros vamos y nos trasladamos un poco al Nuevo Testamento, ya en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener claro de que aún en el Génesis ese formó, si usted investiga, estaban formando obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres estaban trabajando, porque dice allí que, bueno, son uno solo, pero estaban trabajando. Pero buscando un poco en este de formó y lo hizo del barro, en el Nuevo Testamento habla la palabra en Marcos 6:3, dice, hablando de Jesús, amén, dice que no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob, José, Judas y Simón. No están sus hermanos aquí con nosotros, y se escandalizaron a causa de él. Pero una versión que encontré me llamó la atención y nos sirve para el tema es la versión del Código Real, que dice: no es este el alfarero. Y lo demás que dice allí, que dicho sea de paso, se me viene aquí a la mente, por la época, Jesús tuvo más hermanos. María no solamente se quedó allí con ese nacimiento glorioso de Jesús, pero lo tremendo es que dice que no es este el alfarero. Y está bien, usted puede que diga, hermano, no, yo me quiero quedar, porque si usted va y busca esta versión de Código Real no es muy común, pero si usted quiere se queda, listo. No es este, dice allí, el carpintero. Amén, bien. Pero cuando yo vi eso de que dice no es este el alfarero, definitivamente el perfecto alfarero guión carpintero es él, que desde el Génesis, en la creación del hombre, estuvo allí formando, estuvo allí creando al hombre desde el polvo. Y es algo que aún en la palabra vemos que el profeta Jeremías habla en el capítulo 18 de Jeremías, un verso también, unos capítulos muy conocidos, en relación con lo que es Dios como formador y el barro. Y vaya conmigo a Jeremías 18. Jeremías 18, verso 1. Lo tenemos, amén. Dice la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. Ojo, dice allí, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, entre comillas, casa de alas de misericordia, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de alas de misericordia. Así somos nosotros en las manos del Señor. ¿Cómo qué? Como barro. Y lo que le dijeron a Jeremías aquí fue: Jeremías, en tu función de profeta, lo que necesito que hagas en esta ocasión es: desciende a la casa del alfarero, a la casa del carpintero. En otras palabras, en este tiempo es: desciende a la iglesia. Desciende a la iglesia, Jeremías. ¿Por qué? Porque dice que allí te haré oír mi voz. Y en base a todo esto, pues entendemos, como lo acabé de decir, de que hoy en día esa casa del alfarero es la iglesia. Es este lugar donde usted esta noche ha decidido venir, donde usted durante todo este año ha venido a este lugar buscando del Señor. Y sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta, lo que Él ha venido haciendo en su vida es formándolo, dándole forma a su vida. Entonces a Jeremías le dicen: desciende, ve a la congregación y allí te haré oír mis palabras. Hermano, que este nuevo año que comienza, y por lo que nos queda de resto, que hasta que el Señor venga, que siempre estemos nosotros en la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque es allí donde hacen, o es allí donde el Señor habla a su pueblo, y con ese hablar comienza a dar forma. Recuerde, alfarero en hebreo es yatzar. Significa el que moldea, el que forma, el que da forma, o el que enmarca. Lo que el Señor le dijo también a Jeremías aquí en otras palabras es: ve a la casa del formador. Y cuando venimos a la casa del Señor, venimos sí a alabarlo, a adorarlo, a exaltar su nombre. Pero una de las funciones o una de las cosas más hermosas que recibimos o que Él hace aquí con nosotros es formarnos, darnos esa forma que necesitamos, pero que Él quiere. Es decir, necesitamos en nuestras vidas ese formador. Dígale al hermano que tiene a la par, dígale, si quiere se lo dice en hebreo, necesitas ese yatzar. Que no se le salga una calza ahí. Pero se lo dice en español, necesitas ese moldeador, ese formador en tu vida. Y si usted me permite, hermano, quisiera que viéramos un poco, entendiendo esto que hemos visto en estos minutos, investigando un poco, pues hay un proceso o como un itinerario que tiene el alfarero en su función, en su oficio de alfarero con el barro. Y se lo quiero presentar aquí, y sobre eso nos vamos a ir en esta noche. Y dice que el alfarero en su oficio, en su función, en ese proceso, lo que hace es, con el barro,
Uno, un proceso de limpieza, un proceso de formación, un proceso de traslado, un proceso de fuego, un proceso de sello o marca del fabricante, un proceso de recubrimiento y uno de uso. Nosotros somos ese barro. Él es el formador. Él es el que nos va a dar esa forma. Entonces, yo le pregunto esta noche, viendo acá este proceso de 7, pues sabemos que 7 es número perfecto. ¿Para quién es ese proceso? ¿Para el hermano del lado? Dígale, es para usted. A la final es para todos. Este proceso, hermano, si somos hijos de Dios, lo tenemos que pasar todos, como vasijas, como barro en las manos del Señor. Por eso recuerde lo que las palabras que decía el apóstol Pablo, 2 Corintios 4:7, o cual eso dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro en vasos de barro. Hermano, y aquí con todo respeto, somos vasos de barro. Puede que el Señor a usted lo utilice con milagros, profetizando, hablando en lenguas, no sé, puede que usted sea el mega ungido, pero nunca se nos debe olvidar lo que Pablo dice acá, pero tenemos un tesoro. ¿Pero en dónde está? En vasos de barro. Usted y yo somos vasijas de barro. Gloria a Dios que el Señor nos utilice. ¿Cuántos no quieren que el Señor los utilice? ¿Cuántos no anhelan cada día más los dones, que el Señor haga grandes cosas en nosotros? Pero nunca se nos debe olvidar que somos barro. ¿De dónde nos formó Él? Viendo un poco a Pablo, usted puede ver, eso era lo que hacía. De pronto bajar un poco a la nube, de la nube a Pablo, que él entendía que aunque recibía tal revelación, que lo subían a los cielos, que recibía esa visitación de Dios, pero él entendía en su corazón, soy una vasija de barro, soy una vasija de barro. De igual manera lo entendió también Job. Job 10 dice, versículo 8, mire qué hermoso lo que escribe acá la palabra, lo que el Señor dice en Job 10:8. Tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. Acuérdate ahora que me has moldeado como a barro y me harás volver al polvo. Pero en otra versión, note cómo dice, hablando Job, tus manos me formaron y me compusieron. Me compusieron todo el contorno. Así me deshaces. Pero me llamaba la atención aquí esa palabra contorno. Tus manos me formaron y me compusieron, como que me arreglaron. Pero dice que todo el contorno. Y este contorno, pues usted ve que, o puede investigar, esto habla como de un círculo o alrededor. Y lo que estamos hablando es que nosotros somos barro y que somos vasijas en manos de Él. Como quien dice, Job entendió de que Él era vasija también en sus manos. Y que las manos del Señor le dieron forma al contorno alrededor de Él. Lo iban componiendo cada día. Entonces, en el proceso del alfarero con el barro, ¿qué está de primero? La limpieza. La limpieza. Isaías 41:25 dice, del norte levanté a uno y ha venido. Del nacimiento del sol invocaré mi nombre y vendrá sobre los gobernantes como sobre el lodo. Como el alfarero
pisotea al barro. Y aquí en esa primera etapa de limpieza, lo primero que hace el alfarero en ese proceso con el barro es, lo necesita o lo tiene que limpiar. Pero lo tremendo es que la limpieza, cuando él coge el montón de barro, la comienza haciendo en el piso y pisándola con sus pies. Con sus pies él comienza a pisar, como que comienza a ablandar, como que comienza a sentir que hay en ese barro, que antes de subirlo a la rueda tiene que quitar. Que antes de comenzar a poner sus preciosas y santas manos tiene que quitar del barro. A la manera quizás de pronto de David, cuando dice en el Salmo 40, él falló, pero dice, me sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca, oiga, sobre una roca, y afirmó mis pasos. ¿Estaba dónde? En el lodo. Comenzó a trabajarlo para subirlo a la roca, hermano. En ese proceso de limpieza, eso es lo que hace el Señor con sus santos y hermosos pies. Necesitamos, o bueno, necesitamos, no, sí necesitamos, pero si usted es hijo y yo soy hijo de Dios, no podemos quitarnos de la limpieza. No podemos hacerle quite a la limpieza. No podemos decirle, Señor, yo quiero ya estar en el 7, ¿cuál era? En el uso. Úsame, envíame, hazme grande. 1, limpieza. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿será que finalizando este año necesitamos una limpiecita? Para que comencemos un nuevo año. Quizás tenemos residuos o cosas que recibimos durante todo este año y necesitamos levantar la mano y decirle, límpiame. Precioso alfarero, límpiame. Necesito que me limpies. Pero recuerde, ¿dónde se da esa limpieza? A los pies. En el piso. La palabra del Señor nos enseña varios ejemplos. Lucas 7:37 habla de la mujer pecadora que derramó el perfume. ¿Dónde? Era pecadora, tenía cosas que no le agradaban a Dios, pero antes de, ¿dónde tuvo ella la limpieza? A los pies. Ella entendió, tengo que llegar a los pies para que Él me limpie. Y cuesta, por eso dice que aún con sus lágrimas, la limpieza duele, porque te pisotean, pero es necesaria. Lucas 8:44 habla de la mujer de flujo de sangre, que para ser limpia de su inmundicia, porque así era vista, dice que ¿a dónde fue? Al borde del manto, a los pies. Habla de otra hermosa, dice Lucas 10:39, Marta, la hermana de Lázaro, María, dice que ¿dónde estaba ella? A los pies. Y dice que ese lugar, nadie, el mismo Señor reconoce y le dice, ese lugar nadie te lo va a quitar. Entonces, número 1, limpieza, que se da a los pies del alfarero. Necesitamos esa limpieza para después pasar a la formación. Jeremías 18, ahí está, ahí quedamos, o vaya otra vez a Jeremías capítulo 18. Amén. Y dice versos 3 y 4, proceso de formación.
Entonces descendí a la casa del alfarero. Y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Qué lindo. Ahora pasamos de los pies a las manos. Y qué hermoso que aquí deja ver que esa formación se da con sus hermosas manos, aunque sus pies, pues todo él, la Biblia dice que todo él es deseable, todo él es codiciable, pero ahora nos sube a las manos. Es que haga la imagen, limpieza, nos pisotea, no pisotea, nos pisa pues para que no suene muy feo, y después con sus manitas nos levanta, nos pone en la rueda y comienza. Y dice allí, verso 4, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, se parecía mejor al alfarero. Pero ojo, yo cuando leí esto, yo me hice una pregunta, yo no sé si usted se la está haciendo en este momento o lo ha leído y se la ha hecho. Espere, yo le pregunto, ¿dónde se echó a perder? En el mundo, afuera, en las manos del alfarero. Así dice que, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Y lo que esto nos muestra, hermano, o lo que yo veía acá, o el Señor me mostraba, es que lo frágil que somos, la fragilidad de nosotros. Hay una versión que dice que esa vasija sí se echó a perder, pero dice que esa vasija se quebró. Y esa palabra quebrar es, esa vasija decayó, entró en ruina, se pudrió, se corrompió, comenzó a perecer. Pero la pregunta a la que quería ir es, ¿cómo se pudo haber quebrado en las manos del alfarero? Es él, el perfecto, el santo. No es para cuestionar, no estoy cuestionando a Dios, porque a él no, o al Señor, a él no se le cuestiona, pero al leer esto y entender que el alfarero es el Señor Jesucristo, uno se pregunta, ¿y cómo hizo para que se dañara? Entonces lo que Jeremías quizás vio en esa visión o en lo que él fue allá, a un alfarero haciendo la vasija, y allí la ruedita, porque usted sabe que, ¿cómo se llama eso? Rueca. Y eso le dan, tienen como un motorcito y le van dando, y quizá Jeremías vio al alfarero, y de pronto Jeremías decía, qué linda esa vasija que está haciendo. Y el alfarero cogía, dicho sea de paso, agüita. ¿Qué es el agua? La palabra. Y la mantenía allá al ladito y le daba forma. Y hermoso, hermoso, qué lindo lo que está haciendo ese alfarero. Qué vasija tan linda. Y de un momento a otro, la vasija se quebró. Y Jeremías quizás se agarró del pelo, si tenía o era calvo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dañó? Uno diría, el alfarero fue el que la dañó. Quizás por descuido de él. Pero a lo mejor si hubiera sido descuido de él, diría, y al alfarero se le resbaló, o el alfarero tenía algo que dañó la vasija. Pero dice claramente el versículo, pero dice que esa vasija, ella misma, se echó a perder. Ella misma se echó a perder. Y para que me entienda, vemos un ejemplo en la Biblia que habla de un hombre tremendo, también un profeta que había sido llamado para grandes cosas, Jonás, hombre de Dios, llamado a predicar, enviado a Nínive. Pero dice que él no quería ir a Nínive. Se quería ir ¿a dónde? A Tarsis.
¿Y sabe qué significa Tarsis? Hacerse pedazos. Jonás estaba en las manos del alfarero. Y Jonás dijo: me quiero ir a Tarsis. Se hizo pedazos. Eso nos enseña que aún en medio de la congregación, aún sirviendo, pueden haber cosas que nos hagan pedazos, que nos dañen, que nos quiebren. Recuerde, el hijo pródigo estaba en la casa, en las manos del alfarero. ¿Y qué dijo él? Me voy. Se comenzó él a hacer pedazos. No fue culpa del papá. Él dijo: me voy, quiero ir a hacer otras cosas. Y allí le pregunto, hermano, y no responda: ¿cuántos de nosotros en lo que usted lleva en el evangelio no nos hemos hecho pedazos? No hemos tropezado, no hemos fallado, no hemos hecho cosas que no le agradan al Señor. Culpa del Señor, no, de nosotros. Es culpa de nosotros. Pero lo hermoso de todo esto es que dice que aunque nosotros mismos, a la manera de Jonás, decidimos ir a Tarsis a hacernos pedazos, dice: así que volvió a hacer de ella otra vasija. Pero dice: según le pareció mejor al alfarero hacerla. Eso es lo que necesitamos esta noche, este nuevo año. Decirle: Señor, hazme, como dice allí, según te parezca, según tú quieras que yo sea. Hazme así. Eso es lo que yo necesito. Y vemos en la historia del mismo Jonás que después de que él se hizo pedazos, se le aplicó así que volvió a hacer de ella otra vasija. ¿A dónde descendió Jonás? A lo profundo, al Seol, sí, pero veámoslo de esta manera: al profundo de la mar. ¿Y qué hay en lo profundo del mar? Lodo, tierra, mezclado quizás con agua. Y allí el Señor, cuando sale, volvió a hacer una vasija diferente, conforme lo que el Señor quería para Jonás, conforme lo que el Señor le parecía que debía de ser Jonás. Entonces, de parte de Dios esta noche te quiero decir: quizás estés quebrado, o sientes que te estás destruyendo o corrompiendo, pero hoy te digo de parte del Señor: si estás en las manos del alfarero, si estás en la casa, si permaneces en la casa del Yapsá, Él puede hacer de ti la vasija que Él quiere que tú seas. Es sencillo: no se vaya de la casa. Sí, se está contaminando, cree usted que se está quebrando, pero por favor no se vaya, no se vaya, porque ahí sí se va a estropear. ¿Qué le quiero decir? Mientras usted esté acá, tiene la oportunidad de que aunque falle, de que aunque peque, porque sí, todos pecamos, pero tenemos la oportunidad de que Él vuelva y nos monte en la rueda y nos dé la forma. Eso es lo importante. Entonces, 1, limpieza. 2, formación. 3, traslado. Y ojo a esto: después de que el alfarero está moldeando la vasija, formándola, llega un proceso, y es que con sus manos Él le comienza a dar ese punto como de perfección, o ese punto más alto. No sé si usted ha visto, me faltó ponerles un video ahí para que fuera más gráfico, pero
usted cuando ve un video de un alfarero con una vasija, ve que él comienza a meter sus manos. Y a mí me parece algo también muy lindo, porque ese mismo barro como que comienza a expandirse, vuelve y se contrae, sube, él vuelve y lo baja. Pero llega un momento que cuando él está terminando de moldear, está en ese punto quizás donde está más alta la vasija, y investigando es el momento más peligroso de la vasija. Cuando él ya está terminando, cuando está hermosa la vasija, cuando está en su punto más alto, y dice la palabra, segunda de Crónicas 26:16, hablando del rey Usías, pero cuando llegó a ser fuerte Usías, su punto más alto, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Cuando estemos en el punto más alto, tengamos cuidado. Cuando David estuvo en el punto más alto, se quebró. Y es muy delicado, porque es algo donde ya usted ve, le recomiendo para que se conecte conmigo, véalo en su casa, busque video de una vasija. Y usted ve que él ya llega, termina y la va a trasladar. Es el momento en donde él pone más cuidado. Y es tan tremendo esta parte de cuando está en el punto más alto, de que allí se tiene que cuidar. Dice Lucas 5:15, hablando del Señor Jesucristo, dice que cuando él estaba en su punto quizás más alto de su ministerio, dice allí el verso 15, dice, y su fama se disparcía o se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Pero dice el verso 16, pero con frecuencia en su punto más alto, dice, él se retiraba. ¿Cuál era el traslado como vasija perfecta que ella estaba? Se retiraba a lugares solitarios a orar. Y después de este traslado, cuando él coge el alfarero su vasijita, el traslado, ¿hacia dónde la lleva? Al horno. Quizá la vasija puede decir, ya terminó la obra, qué linda quedé, me van a poner en la mesita. Pero resulta que el alfarero da la vueltica y la mete al horno. Después de haberla formado, la lleva al fuego. Y para eso quiero que recuerde conmigo aquellos tres amigos de Daniel, Daniel 3, Sadrach, Mesad y Abednego. Dice en el capítulo 3 de Daniel que fueron echados ¿a dónde? Al horno de fuego 7 veces calentado. Y dice allí que lo que uno ve allí en este capítulo 3 ve es un propósito de Dios en la vida de estos tres. Porque sí, hemos sido enseñados. ¿Por qué Daniel no fue echado allí? Porque ellos tres pasaron ¿qué? Pasaron una tribulación. Pero lo que pasa allí es tan tremendo, porque tenía un propósito, y dice el verso 25, dice de ese Daniel 3, cuando los echaron al horno, dice, el rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres, ¿qué dice? Sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de único de los dioses. Pero aquí el propósito de cuando la vasija es llevada al fuego, dice allí que estaban ¿qué? Sueltos. Lo que el fuego hace en la vasija, en nosotros que somos la vasija, es romper, quitar toda atadura. Pero ya no estaba perfecta la vasija. Es que mira, hermano, la vida de nosotros como vasija es como tan, no sé cómo decirle. Mira ese proceso.
nos quitan lo malo. Porque quizás así mismo fue el proceso de la vasija que se dañó en las manos. Ya estaba quedando bien y se dañó. Y otra vez volvió y comenzó él. Y aquí también algo que uno puede pensar es, hablándolo o aplicándolo a nuestras vidas, es cuántas veces el perfecto alfarero no ha vuelto a decir otra vez, tengo que darle forma. ¿Cuántas veces él no ha vuelto a empezar de cero con nosotros como vasijas? Dígame si no es hermoso el Señor. Pero en el fuego nos sueltan, queman, nos quitan aquellas amarras, ataduras. Y quizás es una parte que no mucho nos guste. Pero el fuego también habla de la prueba. Y dice que una vez, la palabra dice que una vez pasemos la prueba, el fuego, allí vamos a ser aprobados. Como vasijas necesitamos el fuego. Porque también el fuego lo que termina de ir haciendo en ella es limpiar más, quitar más impurezas que hay en ella. Y después pasamos al proceso, a la parte 5, que es el sellado del fabricante. Efesios 1:13 dice, en el tiempo de vosotros, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese proceso de sellado se da como con una laca, con un esmalte que después de que sale del fuego, es la barniza, el fabricante la barniza. Pero en este caso ese sello, ¿quién es? El Espíritu Santo, que es la garantía en nosotros. Como vasijas tenemos un sello. Tenemos un sello que nos da garantía o nos habla de pertenencia, que le pertenecemos a alguien, que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Y ese sello también puede hablarnos de identidad. Y ahorita lo vamos a ver, pero ¿de qué identidad? De que cada una de las vasijas que vemos en este lugar, Él las formó a cada uno de nosotros. Pero habla de una identidad y es, a esta la necesito, no sé, voy a decir algo, para ser un profeta, para ser un pastor, para ser un evangelista con sus hijos. La generación que está creciendo, que Él está moldeando. Lo que necesitamos es que Él diga de nuestros hijos, ponga ese sello y diga, Belén, casa del pan, te voy a sellar con abundancia de pan. Cada uno de sus hijos, que esas vasijas que está levantando el Señor, ahorita lo vamos a ver, sean de uso honroso. Rápidamente, después de este sello, el recubrimiento. El recubrimiento es, creo que ahorita me adelanté y lo dije, pero el recubrimiento es ese esmalte que Él pone. Y primera de Pedro dice, capítulo 1, verso 13, por tanto, ceñid su entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, pues vemos vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Y esto es que lo que Él hace con esa vasija, pone esa capa de recubrimiento que es la gracia en nosotros. Es decir, para que esa vasija se vea bonita, necesita el esmalte. ¿Y qué es lo que hace que nosotros nos veamos bonitos? No es el maquillaje, los rayitos que usted se hizo para
diciembre, las uñas de acrílico. Eso no es. El estren que usted compró hoy, no. En la sorpresa. Las que pegó con silicón. Eso no es lo que le hace a usted bonito. Es la gracia. La gracia es ese barniz. Recuerden esos días lo que hablaba el pastor. Somos salvos por gracia. Tenemos la palabra de la gracia. Tenemos la perfecta gracia. Y no sé si usted leyó todo lo que había de la gracia, pero es la gracia de Dios la que hace que nosotros como vasijitas de barro estemos como medio presentables. Y ahora sí, ya está lista la vasija. Está lista para el mercado, a vender el uso. Y dice segunda de Timoteo 2:20. Ahora bien, en una casa grande, alas de misericordia. No solo hay vasos de oro y de plata. Quizás usted dirá, yo soy de oro y yo de plata. Sino que también de madera y de barro. Y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, verso 21. Y esa es la parte que va a sellar esa noche. Por tanto, si alguna de estas vasijas se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Y el fin de todo esto con la vasija es que podamos ser vasos de honra. Dígale al hermano, vea, todo esto es para que usted sea un vaso de honra. Ese es el fin, como dice el verso 21. Por tanto, mira lo que dice, por tanto, si alguno se limpia, ¿qué se requiere para ser vasija de honra? Ser limpio. Y recuerde, y no es coincidencia, ¿con qué comienza el proceso? Con limpieza. Pero para ser utilizada la vasija tiene que estar limpia. Recuerde, la Biblia también dice, no se echa vino nuevo en odre, en vasija. Para desarrollarnos el alfarero nos limpia. Y para utilizarnos el alfarero nos limpia. Pero en parte también es tarea de nosotros. Porque dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, dice acá, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Que este 2024 seamos vasos ¿qué? De honra, santificados, santidad, que seamos útil para el Señor y en la obra, que estemos preparados para su venida, pero también para toda buena obra en el Señor, hermano. Y dice Isaías 64:8. Mas ahora el Señor, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros el barro, y tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos. Él es el alfarero, nosotros el barro. Y lo que Él quiere hacer con usted y conmigo es hacer una vasija
agradable para Él. Allí donde usted está, si quiere pasar al altar, o allí donde usted está, reconociendo que somos barro. Somos barro en sus manos. Recuerda que ahorita hablábamos un poco del hijo pródigo. El pródigo llegó un tiempo donde dijo: me voy. Y ese fue el día en que esa vasija tan linda en la casa del papá, ese hijo tan bien portado, ese hijo quizás que era el orgullo de papá, decidió decir: me voy. Y ese día la vasija se quebró. Se quebró la vasija. Pero en el pródigo se aplica lo que dice la palabra en Jeremías, que después de que la vasija se había estropeado, fue necesario que él estuviera en la pocilga junto a los cerdos. Quizás llegó de nuevo a ser condición de barro allí en el fango con los cerdos. Pero llegó el día en que él volvió en sí y le dijo al padre cuando llegó a la casa, o dijo: cuando vea a mi padre le diré: hazme como uno de tus jornaleros. Lo que él estaba diciendo allí era: hazme según te parece a ti mejor que yo sea. Eso es lo que le tienes que decir al Señor. Dile: hazme como tú quieres que yo sea. Yo soy barro. Yo soy barro, Señor. Yo soy barro que reconoce que en todo este proceso me he quebrado yo mismo. Yo soy barro que reconozco que en este proceso, Señor, hay impurezas, hay piedras que necesitas quitar, hay ramas, hay escoria que necesitas quitar de mí. Dile a Él: límpiame. Dile: límpiame, Señor. Limpia mi corazón. Quita todo aquello que estorba tu perfecta obra, pero para que por favor tú me puedas formar. Y allí en ese formamiento dame la forma que quieres, Señor, que no falte tu palabra, que es aquella que emblandece mi corazón, Señor. Y allí en esa formación, dile: cuando me estés llevando al punto más alto, al punto donde se cree que ya está lista la vasija, que ese traslado sea perfecto, que no me eche a perder, Señor, que lo que tengas para mí en este nuevo año, quizás de éxito en tu presencia, en lo natural, no eche a perder esta vasija, y que con amor pueda llegar al fuego, que allí quemes toda impureza. Dile: pon tu sello, Señor, tu marca. Espíritu Santo, sella cada una de estas vasijas. Pon que somos propiedad tuya,
que hay un fabricante perfecto. Pon tu sello en mi vida, en mis hijos, en mi esposa, en mis padres. Dile, recúbrenos con ese esmalte. Recúbrenos con tu gracia. Y úsanos, Señor. Te lo pedimos, te lo pedimos, te lo pedimos, Señor. Hoy somos un barro. Somos barro en las manos del alfarero. Oh sí, Señor. Reconociendo, dile a Él, dile.